Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la trilogía de Spider-Man. La primera cinta fue estrenada en el año 2002 y logró recaudar más de 820 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de ese año, estando casi al nivel de Harry Potter y la Cámara Secreta y El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. La escena en la que Peter atrapa la comida de Mary Jane fue completamente real, no hubo ninguna clase de efecto por computadora, y es que con la ayuda de una sustancia pegajosa y por supuesto tras una gran cantidad de intentos, el truco logró salir tal y como se ve en pantalla. En esta adaptación, Spider-Man lanza telarañas creadas por su cuerpo. Esto hizo enojar a algunos fanáticos fieles a los cómics, donde esto no es así, sino que Peter construye un lanzatelarañas. A lo que Sam Raimi, el director, respondió a las críticas diciendo que sí, él era consciente de eso. De hecho, existe prueba de que se tenía pensado ponerle un lanzador, pero al director no le parecía muy creíble que un chico de secundaria de alguna manera se las haya arreglado para fabricar un adhesivo tan sorprendente como ese, que ni siquiera el gobierno ha logrado hacer. Por lo que decidió que las telarañas fueran producidas automáticamente por su cuerpo. Cuando Peter está probando por primera vez su telaraña, él dice frases que hacen referencia a superhéroes de DC Comics. Por ejemplo, esta. Dicha frase alude a Superman, y esta otra que no hace falta decir a quién se refiere. ¡Shazam! En el festival, cuando el Duende Verde hace su aparición, puede verse a Stan Lee salvando a una pequeña. Sin embargo, originalmente su cameo era distinto, pues aparecía como un vendedor de lentes y hacía una referencia a los X-Men. Hey, how about these? They wore 'em in the X-Men. Cuando Peter salva a dos personas usando sus telarañas enfrente de todos, aparentemente nadie lo vio. Pero en una escena eliminada nos revelan que de hecho dos niños lo vieron, y él les pide que guarden el secreto. El tráiler original de la película mostraba el robo de un banco, con los ladrones huyendo en un helicóptero, y Spider-Man los atrapaba haciendo una red en medio de las Torres Gemelas. No obstante, tras los atentados del 11 de septiembre, se decidió cambiar el tráiler, y dicha escena nunca fue vista en la película. William Dafoe, quien interpretó al Duende Verde, solicitó que le dejaran hacer sus propias escenas de acción, para que el personaje y los movimientos se sintieran más auténticos. Así que tuvo que practicar mucho con el equipo para saber exactamente lo que debía hacer. Tobey Maguire presentó algunas dificultades para la famosa escena del beso, y es que al estar de cabeza, el agua de la lluvia terminaba entrando en sus fosas nasales, lo que resultaba en algo muy incómodo. Por lo que sí, muy bonita la escena y todo, pero no es nada práctico dar un beso de esta manera. El clímax de la película, donde el Duende Verde lanza a Mary Jane de un puente, está basado libremente en el cómic número 121 de Amazing Spider-Man. La diferencia es que en la película es Mary Jane la que cae y termina siendo salvada, mientras que en el cómic la que caía era Gwen Stacy y Spider-Man no logró salvarla. De hecho, en la versión protagonizada por Andrew Garfield se hace una representación más cercana a este cómic. Pero por otro lado, en esta versión de Tobey Maguire, la muerte del Duende Verde sí se representa tal cual como en los cómics. Ahora llegamos a Spider-Man 2, y al igual que su antecesora, tuvo una muy buena recaudación, logrando estar nuevamente entre las 3 películas más taquilleras en el año de su estreno. La participación de Tobey Maguire para esta secuela estuvo en duda por un momento, y es que el actor presentó unos fuertes dolores de espalda, así que se tenía pensado reemplazarlo con Jake Gyllenhaal. No obstante, Maguire logró recuperarse a tiempo para repetir su papel. Aunque de manera curiosa, 15 años después, Jake Gyllenhaal terminaría actuando en Spider-Man Far From Home. Comenzando la cinta, vemos que Peter utiliza sus habilidades para intentar entregar las pizzas a tiempo, a lo que un hombre dice esto. He stole that guy's pizzas. Originalmente este iba a ser el cameo de Stan Lee, pero debido a algunos problemas con su grabación se cambió el cameo, y nuevamente aparece salvando a alguien.
Cuando a Peter se le caen los libros, este es golpeado por dos personas. Una de ellas se trata del director Sam Raimi. Y de hecho, cuando se estaba filmando esa escena, por error la mochila se había quedado atrapada en el cuello de Maguire. El señor al que Peter tiene que pagarle la renta se llama Ditkovich. Dicho nombre es una referencia a Steve Ditko, quien junto con Stan Lee crearon al personaje de Spider-Man. Cuando el Dr. Octavius enloquece y aterroriza la ciudad, Jameson y su asistente están pensando en un nombre que ponerle, y entre ellos se menciona a Doctor Strange. Doctor Strange. That's pretty good, but it's taken. Y por cierto, el asistente con el que Jameson habla es interpretado por Ted Raimi, el hermano del director. Cuando Peter lanza su traje en el basurero, se hace referencia al cómic titulado Spider-Man No More. Después de eso, hubo una escena eliminada en la que vemos a Jameson poniéndose el traje del Hombre Araña, revelando que quizás muy en el fondo lo admiraba. Spider-Man was a hero. He was a thief, a criminal. La escena en la que Peter recupera su traje y Jameson lo llama ladrón requirió de unas cuantas tomas, y es que el actor J.K. Simmons utilizaba unos dientes postizos para poder tener la sonrisa característica de Jameson. Entonces, al tratar de decir ladrón en inglés, ocasionaba que su dentadura se le saliera. A thief! A thief! A thief! Después de la escena del tren, vemos a unos niños que le entregan la máscara a Peter. Ellos en la vida real son hermanastros de Tobey Maguire. La película logró ganar un Oscar por mejores efectos visuales. Y es que, quizás en la actualidad ya estos efectos se notan como envejecidos, pero lo cierto es que para el 2004 esto era algo sorprendente. Y ahora llegamos a la tercera entrega, siendo la que más logró recaudar entre las tres, aunque de manera curiosa volvió a quedar en tercer lugar, pues estaba compitiendo contra las franquicias de Piratas del Caribe y Harry Potter. Finalmente en esta tercera parte le darían a Stan Lee un cameo más duradero, en donde después de decir algo inspirador termina diciendo "Enough said", que al igual que Excelsior fue una de sus expresiones más populares. I guess one person can make a difference. Enough said. El actor Bruce Campbell es un frecuente colaborador de Sam Raimi, y él apareció en estas tres películas, pero en cada una como un personaje diferente. En la primera apareció siendo el presentador de la lucha, en la segunda es el hombre que no deja entrar a Peter al teatro, y en la tercera es un camarero francés. En la película de Spider-Man Un Nuevo Universo se hace referencia a algunas de las escenas más memorables de esta trilogía, y también a una de las más vergonzosas. Pero de eso no se habla. Para el momento de estas películas el actor J.K. Simmons ya era calvo, así que él en realidad utilizaba una peluca para que su apariencia fuera más parecida a la del Jameson de los cómics. Se suponía que la película profundizaría más la relación entre el hombre de arena y su hija enferma. De hecho, hasta existen pruebas de una escena eliminada en donde lo vemos convertido en un castillo de arena y así poder pasar tiempo con su hija. Sin embargo, esta y otras escenas tuvieron que ser eliminadas porque la película ya se estaba haciendo muy larga. Sam Raimi no estuvo de acuerdo con incorporar a Venom en esta cinta, y es que nunca le gustó el personaje como tal, pero lo estaban presionando para incluirlo, ya que con esto se atraería más audiencia. Por lo que Raimi se vio forzado a utilizar un personaje que no le gustaba, y el resultado fue una película en la que ni siquiera su director confiaba. Los hijos de Sam Raimi aparecieron en la batalla final, dos de ellos reaccionando a la pelea, mientras que su hija es la niña que le vende la cámara a Jameson. Al final, en el funeral de Harry puede verse un cameo de Joe Manganiello, el actor que interpretó a Flash en la primera cinta. Se tenía planeado hacer Spider-Man 4, pero las conocidas diferencias creativas y los problemas anteriormente mencionados dieron como resultado el reinicio de la franquicia, esta vez con un nuevo Spider-Man protagonizado por Andrew Garfield.
aunque después de 2 entregas dicha versión también terminó siendo cancelada, lo que finalmente llevó a esta nueva versión de Tom Holland. Pero claro, no todos están contentos. Hay quienes prefieren al Spider-Man de Tobey Maguire y otros el de Andrew Garfield. Así que te pregunto, ¿cuál de estas 3 versiones es tu favorita? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Margaret, al Panda, Charlie Franco y Mildred Soto. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.